Hoy vamos a ver cómo, cómo dar un taller. Esto es ya más metodología directa. Es algo que os puede servir sobre todo porque son cuestiones bastante prácticas. Em, Como parte del programa, voy a cambiar esto para tenerlo preparado. Ahí se ve. Vale. Como parte de las tareas que vais a realizar, una de las tareas importantes que tenéis es aprender a manejar la metodología de trabajo, porque os va a facilitar mucho eh, el realizar las actividades con la gente con la que vais a estar. En este caso son niños, los que vais a Chetalón y a Jaibil y a Bárcenas. Y luego también son claves para dar los talleres en el caso de primeros auxilios, que va a estar Aurenia. Conchi no va a estar hoy porque tenía una actividad. Y como ella se sumó ya hace un par de semanas, tampoco tenía el plan hecho. Así que luego ya podrá ver en vídeo. Eh, ¿Cómo dar un taller? Esto es muy sencillo, ¿eh? No es cosa del otro mundo, está basado en la metodología de trabajo popular. Esta metodología surge en Guatemala a principios de los años 60. Son los jesuitas los que empezaron a mover este tipo de metodología de trabajo. Eh, y luego ya se desarrolló, más adelante la desarrolló Paulo Freire en Brasil. Él ya montó toda una teoría muy buena, por cierto, aplicado a la educación popular. Y nosotros pues la aplicamos en base a nuestra experiencia en Guatemala y sobre todo en base a lo que posteriormente ya desarrollamos en la provincia de Manabí trabajando con la gente. La metodología no es una receta, es flexible, es contextual, hay que adaptarse según el contexto, según el colectivo con el que uno esté trabajando, pues son las herramientas que se pueden utilizar y sobre todo la herramienta más importante es la imaginación. Es decir, nosotros partimos siempre de que la imaginación y, esas habilidades que hemos desarrollado a lo largo de nuestra experiencia vital, tanto en la escuela como en el instituto, en la universidad, pues nos van a servir para poder comunicarnos con la gente. Voy a compartir pantalla para ir explicando. Va. Lo primero, eh, deciros la metodología de trabajo popular que nosotros hemos aprendido, hemos experimentado y bueno, nos ha dado resultado, tiene algunas reglas que son fundamentales a la hora de tomar contacto con la gente para desarrollar una actividad formativa. Lo primero es que hay que trabajar en base a las necesidades de la población. Es decir, ¿qué es lo que la población necesita? ¿Qué es lo que las personas saben del tema que vamos a trabajar? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Con el tema de los niños, por ejemplo, como ellos ya están en la escuela, ellos ya saben las vocales, saben el abecedario, según el nivel, ¿no? Porque vamos a trabajar con niños de primaria y con chicos de secundaria. Con los de primaria, por ejemplo, sabemos que ellos, los de primer grado, están aprendiendo a leer y a escribir, porque no saben todavía. Pero conocen las vocales, conocen las consonantes, conocen algunas bases aritméticas como sumar,
como restar, y según el nivel de escolaridad, pues van a saber más. Entonces, la primera regla que nosotros tenemos que tomar en cuenta es trabajar a partir de lo que las personas saben. ¿Qué es lo que la gente sabe sobre el tema que vamos a tratar? Si vamos a hablar de matemáticas y es de primer año de primaria, pues si saben sumar o restar, ya tenemos una base. Si no saben, nuestra base cambia. Si trabajamos con cuarto de primaria, por ejemplo, se supone que ya saben multiplicar, dividir. Entonces lo que vamos a trabajar va a partir de qué es lo que ellos saben para empezar nuestra labor formativa y educativa. Acordaos que aunque vamos a realizar actividades de refuerzo escolar, lo importante son las transversalidades que vamos a aplicar como parte de la metodología al aprendizaje de las matemáticas. Estoy poniendo este ejemplo de las matemáticas, ¿vale? Hay que trabajar, segunda regla, hay que trabajar con lo que tienen. ¿Qué es lo que tienen en las comunidades? Pues prácticamente no tienen nada, más que una pizarra, tiza y cuadernos. Eso es todo lo que tienen, no tienen nada más. Esto no significa que no vayan a tener cosas, porque nosotros vamos a aportar materiales para trabajar con los chicos, vamos a aportar rotuladores, crayones, bolígrafos, cuadernos, hojas de papel para pintar, para dibujar, para hacer las actividades. Vamos a llevar tiza para que puedan apuntar en las pizarras, etcétera. Es decir, vamos a incrementar lo que tienen, pero básicamente pensemos que ellos no tienen nada. Tercera regla es trabajar con lo que nosotros sabemos. Como cuando nosotros decidimos ir a realizar estas actividades, eh, nosotros no somos maestros, en general no somos pedagogos, tenemos un conocimiento básico, ¿no? Hemos ido a la universidad, tenemos una cultura general y sabemos lo que sabemos. No tenemos que esforzarnos por querer saber más cosas, porque las que sabemos y las dominamos bien son las importantes, porque son las que nos van a permitir trabajar con la gente. Es decir, sobre esa base vamos a poner nuestra seguridad sobre el auditorio, es decir, sobre la gente que nos está escuchando. Cuando nosotros nos plantamos frente a un grupo de personas de la edad y el género que sea, nosotros somos la autoridad. En ese momento nosotros somos los que sabemos y ellos son los que van a aprender. Partimos de ese hecho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Si vamos a trabajar matemáticas, pues sabemos lo básico y muchas cosas ni siquiera nos recordamos, ¿no? Porque tampoco hemos estudiado matemáticas, por ejemplo, sino hemos estudiado otras carreras que nos han permitido especializarnos en algo. Pero bueno, tenemos una base. Y luego la cuarta regla es trabajar con lo que tenemos a mano, ¿no? A mí, por ejemplo, me tocó trabajar en una comunidad hace muchos años con unos niños para enseñarles el abecedario, ¿no? Las vocales. No teníamos lápiz, no teníamos cuadernos, no teníamos pizarra, no teníamos nada, porque estábamos en la selva, directamente en la selva. ¿Qué era lo que teníamos? Pues teníamos la tierra, había árboles, corté una rama y en la tierra empecé a dibujar las, las vocales para enseñarles desde la A, E, I, O, U, luego las consonantes. Es decir, lo que teníamos era eso. Entonces partíamos de lo que tenemos, de lo que sabemos, de lo que ellos tienen y de lo que las personas ya saben. Es decir, establecemos como primer término una base de partida. Sobre esa base, entonces ya montamos nuestra charla, nuestra conferencia, nuestro taller, nuestra actividad formativa u orientativa, lo que sea, ¿no? Pues pongo otro ejemplo, así muy empírico, ¿no?
yo estaba formando hace muchos años también a unas personas en el manejo de las radios comunitarias. Y claro, la gente no tenía ni idea de nada, ¿no? Y yo tenía que explicarles cómo colocar la antena de la radio para que la señal llegase a más personas y pudiesen tener una emisión de radio eficiente. Entonces tuve que explicarles qué son las ondas electromagnéticas, ¿no? Y eso es complicado. Entonces, claro, me fui a una poza de agua que había ahí y les dije, mira, voy a tirar una piedra. ¡Pum! Tiré la piedra y claro, ¿qué es lo que produce la piedra? Pues una onda, varias ondas, ¿no? Entonces, para explicarles lo que son las ondas electromagnéticas, utilicé ese ejemplo. Les dije, las señales de radio viajan a esa en 360 grados y se van ampliando y llegan. Como hay diferentes formas de transmitir, pues está la AM, el FM, que era antes, ¿no? Ahora todo se hace por satélite, porque todo llega vía satélite, pero en aquel entonces no. Entonces, lo que os quiero decir es que tenemos que tirar de nuestra imaginación para poder empezar a trabajar con la gente y que ellos nos entiendan. Si queréis interrumpirme, sin ningún problema, ¿eh? Es importante, en la clase anterior, yo explicaba que uno de los pasos primordiales es construir el grupo. Construir el grupo es importante porque nos permite que la gente adopte las normas de conducta para que haya respeto tanto a la hora de que los chicos pregunten como cuando dan su opinión para que nadie se ría, ¿no? Es decir, esa necesidad de que el grupo se constituya eh, es lo importante. Entonces, en la metodología de trabajo popular, uno de los criterios es siempre trabajar en base a la unión, en la unión de aquellas cosas que nos unen. Cuando hay criterios divergentes, imaginémonos que estamos con un grupo de 30 niños y hacemos una pregunta y hay 30 opiniones, vale, esto es complicadísimo, pero a veces entre los 30 niños puede haber 10 que estén opinando lo mismo, 5 otra cosa, 5 otra, 15 otra, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a intentar es buscar el criterio que más se adecua al consenso, ¿no? Siempre y cuando éste se acerque a la verdad. Porque puede ser que la mayoría esté opinando cosas que no son y 5 estén acertando con la pregunta que nosotros estamos diciendo, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros no tenemos que descartar lo que la gente opina o lo que los chicos vayan a opinar sin una explicación. Es decir, mira, lo que tú has explicado o lo que has opinado es una opinión que está errónea, probablemente pues por explicar las circunstancias, ¿no? Es decir, en ese momento cuando uno está dando la clase o el taller o la capacitación, uno advierte, ¿no? Ah, este entendió mal la pregunta o está respondiendo algo que no es y está equivocado. Es decir, lo primero es aclarar la equivocación y luego reafirmar la respuesta positiva o la respuesta correcta. ¿Por qué lo hacemos así? Porque necesitamos que no se cree ninguna rivalidad entre el que diga, yo lo sabía y aquel no lo sabía, porque eso lo que hace es que crea tensión a la hora de volver a opinar, porque ¿qué pasa si se vuelve a equivocar la misma persona? ¿No? Entonces la reincidencia en la equivocación lo que hace es que genera un prejuicio y ese prejuicio salta a la vista y eso hace que también la persona se inhiba de seguir opinando, ¿no? Lo siguiente es trabajar siempre por la base. Esto significa que hay que evitar siempre trabajar con un grupito de personas que sobresalen o participan más que otros. Era lo que es reafirmar lo que estaba diciendo antes, ¿no? Cuando uno está trabajando con la gente, normalmente hay una persona, dos o tres que siempre opinan, que siempre están hablando. No, yo opino esto, yo digo esto, yo aquello, y toman como la voz cantante, ¿no? Y a veces hacen piña.
Entonces se convierte en un grupito como muy dinámico que da mucho de sí para el taller, pero podemos caer en el error de estar trabajando solo para ellos y dejar rezagados al resto. Y en el tema educativo, tenemos que tomar en cuenta que siempre tenemos que ir con el que va en la cola, porque es el que menos ha entendido, es el que menos sabe, pero siempre explicando. Oye, mira, esto que acabo de decir veo que no todo el mundo lo entiende, lo voy a repetir. Entonces tenemos que explicarlo de otra manera distinta para que el que no ha entendido lo entienda e irlos poniendo a la par. Eso es importante para que la formación, la capacitación y el aprendizaje pues sean eficaces, ¿no? Que sean completos. Lo siguiente es siempre ir de lo simple a lo complejo. Nunca al revés, nunca empezar a explicar la idea compleja porque la gente se pierde. Se pierde porque hay algo que en psicología se llama eficiencia cognitiva. La eficiencia cognitiva nos plantea dos situaciones. Una es que todas las personas tendemos a emitir una respuesta y una valoración de algo de forma mecánica y rapidísima cuando la pregunta es muy sencilla, pero cuando la pregunta es compleja y no la entendemos, el cerebro lo primero que hace es una reacción en segundo plano de tratar de entender. Y cuando trata de entender, mete más recursos cognitivos. Esto hace que el procesamiento de las ideas sea más compleja, es decir, hay más oportunidad para que la gente aprenda de manera más eficiente, ¿no? Esta, esta teoría la desarrolló un psicólogo israelí que ahora mismo no me recuerdo el nombre. Entonces él decía que, por ejemplo, esto se usa mucho en publicidad. Yo pinto, por ejemplo, si escribo la palabra la puerta roja y todo el mundo la lee, ahí no interviene el sistema cognitivo, no hace un esfuerzo porque la frase es muy sencilla y además es cierto, la puerta es roja, ¿no? Sin embargo, si estamos en el aula y la puerta es de metal y yo escribo en la pizarra, la puerta de este salón es de madera podrida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos van a leer eso y inmediatamente van a ver hacia la puerta y van a ver que no es cierto. Entonces ahí hay una negación, no hay una afirmación de la verdad, de la realidad, sino hay una negación de la realidad. Entonces el individuo lo que hace es meter más recursos cognitivos para poder procesar eso, porque de la puerta ve que no es, entonces salta la duda y dice, no, no es así. Sin embargo, con la otra que es más sencilla, si la puerta del salón es roja, yo escribo la puerta del salón es roja, la respuesta y la afirmación se convierte en una verdad, ¿no? Cuando nosotros trabajamos los derechos humanos con los niños y hacemos una reunión con los padres, por ejemplo, a los padres les explicamos los derechos, ¿no? Y el padre probablemente no lo va a hacer ni caso. Y si no lo hace, va a ser a medias porque va a estar pendiente de lo que tiene que hacer. Pero cuando trabajamos con los niños y le ponemos una tarea de que ellos repasen con sus padres, entonces nosotros tenemos dos vías para llegar al padre. La vía de la reunión que hemos tenido y la vía del niño que va a confirmar los derechos de los niños, ¿no? Esto lo que va a hacer es crear un doble impacto. Primero vamos a trabajar con los niños lo van a entender, pero por otro lado vamos a trabajar con los padres. Y cuando ellos se juntan para realizar la tarea, entonces lo que hay es una convergencia de ideas y esta se refuerza, es decir, la idea sobre el derecho se refuerza y por lo tanto se convierte en una verdad. Si además le decimos al niño que tiene que colgar en la pared del salón un póster que vamos a dibujar con los 11 derechos de los niños, cada vez que el padre, la madre, el familiar, quien sea que entre y sepa leer, pase por ahí, lo va a leer.
Entonces aquí tenemos que tener imaginación, tenemos que tener mucha creatividad para que el póster que vayamos a hacer, por ejemplo, sea un póster colorido, que tenga un dibujo del niño, que cuando el niño lo vea se sienta orgulloso de que él lo hizo, pero cuando el padre lo vea también sepa que el niño ha hecho ese dibujo, y hay ahí una confluencia de ideas sobre la intencionalidad que tenemos, que es que todo el mundo aprenda que los niños tienen derechos, ¿vale? Siguiente cuestión, trabajar sin prisas. Nunca debemos pretender recoger la cosecha de lo que sembramos hoy para mañana. Es decir, el trabajo formativo siempre es de mediano y largo plazo. Esto no significa que trabajar sin prisa sea lo mismo que trabajar con pasividad. Hay una diferencia, ¿eh? Trabajar con calma no significa frenar y retrasar el proceso de aprendizaje y de comprensión de las ideas. Si trabajamos científica y racionalmente, las cosas irán más a prisa, ¿vale? Normalmente la gente tiene un ritmo y tiene una manera de pensar. Tomemos en cuenta que cuando trabajamos con una población rural de un país como Guatemala, el desarrollo es más lento. Es decir, todas las personas en general vamos desarrollando una percepción de la realidad de acuerdo al entorno en el que vivimos, ¿no? Yo cada vez que salgo de mi casa veo el bar de enfrente, veo la calle, me asomo a la calle, empiezo a caminar, veo pasar los coches, el autobús, veo que la gente espera el semáforo a que se ponga verde, el coche si ve que es paso de peatones se detiene, el otro tiene derecho a cruzar, es decir, esa es mi realidad, ¿no? Entonces mi cerebro está acostumbrado a procesar ese tipo de cosas. En el campo, ¿qué es lo que pasa? La realidad es distinta. Ahí no hay paso peatones, no hay semáforos, no hay un montón de coches, no hay muchos elementos que existen en la realidad de donde yo provengo, ¿no? Y en el caso vuestro va a ser pues muy contundente porque vuestra realidad no se compara con esa realidad en términos de lo que hay y de lo que existe. Y eso genera una manera de percibir la realidad, de relacionarse con ella y de aprender a manipularla, ¿no? Los campesinos, para manipular la realidad, primero la entienden, ¿sí? Desde su propia perspectiva, y entonces aprenden, desarrollan cualidades para manejar esa realidad, para irla manipulando. Por ejemplo, aprenden a cortar el monte, aprenden cuando hay mosquitos, por ejemplo, saben cómo espantárselos, saben cómo comportarse cuando hay un aguacero, cuando hay una tormenta, cuando hay un sol eh, muy, muy intenso, etcétera. Entonces, esas distintas maneras de percibir la realidad también tienen lugar durante el aprendizaje. Los niños pueden parecer muy lentos y pueden ser muy lentos. A nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? Yo soy partidario de que cuando damos un taller, damos una capacitación, lleguemos con 3 ideas concretas, con 3 objetivos. Durante 2 horas yo voy a trabajar y lo que quiero es que la gente se quede con 3 cosas. No quiero más, que son las cosas más importantes porque es lo que va a generar una conexión para que la persona que está escuchando la información intente averiguar. Si yo voy con la pretensión de que aprendan 40 cosas y solo tiene capacidad la gente para aprender 3, pues entonces eso significa no ir así demasiado prisa. Perdón, es que está Pilar oyendo aquí, pero le ha sonado esto. Vale. Entonces, la idea es que no vayamos deprisa. O sea, que no seamos pasivos, que llevemos un ritmo y que establezcamos ese ritmo de acuerdo a nuestras propias habilidades y a la propia capacidad de recepción de las personas. Lo siguiente en la metodología es trabajar democráticamente.
¿Qué significa esto? Pues que los grupos deben participar lo más ampliamente posible. A veces, si uno se pone solo a hablar y a dictar la clase, ¿sí? Esto normalmente se hace en la universidad. Yo ahora lo estoy haciendo con vosotras porque tenéis un nivel académico que permite que yo vaya a este ritmo, ¿no? Pero eh, lo normal es que vayamos, que busquemos que la gente participe, ¿no? Nosotros aquí lo que hacemos en la metodología es que invertimos la clase. Empezamos preguntándole, vamos chicos, hoy vamos a ver este tema. De este tema, a ver, ¿tú qué es lo que sabes? ¿Tú qué es lo que entiendes? ¿Tú qué es lo que opinas? ¿Tú qué es lo que dices? Entonces, la gente empieza a romper el hielo, aquello empieza a dinamizarse y voy haciendo lo que se llama una lluvia de ideas, ¿no? En la pizarra voy apuntando, pues fulano dice esto, y entonces aquí yo les explico, mirad, de lo que he preguntado, pues hay 10 opiniones y todas son distintas. O hay 4 que son iguales, o hay 5 que son iguales, o todas son iguales. Entonces, ese es el conocimiento básico, esa es mi línea de partida, ¿no? A partir de ahí es cuando yo empiezo. Pero para que sea democrático, tengo que abrirlo para que todo el mundo participe. Lo siguiente es trabajar en base a la investigación. Debemos trabajar siempre con base al conocimiento más completo posible. Es decir, esa idea que llevamos o esas 3 ideas que queremos que los chicos aprendan o las personas aprendan, tienen que ser ideas bien trabajadas y bien concretas, que no sean complejas, que digan la frase el lápiz es rojo y el lápiz ahí está y es rojo. Es decir, la concreción de la idea es lo más efectivo para que la gente vea que el conocimiento es certero. Es decir, porque nos la jugamos, ¿no? No podemos estar con dudas. Si nos hacen una pregunta y no la sabemos, es complicado, ¿no? Por eso los temas que damos siempre tienen que ser temas donde ya tengamos trabajado todo el contenido y sepamos cómo vamos a responder a las preguntas que nos hagan. Trabajar en base a la semántica colectiva. Esto es importantísimo, sobre todo porque vais de un país distinto, ¿eh? La población tiene su propia cosmovisión, su propia actitud ante la naturaleza y la sociedad y los individuos. En consecuencia, todo colectivo tiene su manera de enfrentarse a la existencia y también un modo particular de expresar sus vivencias y sus experiencias. Cada comunidad o cada grupo tiene sus propios códigos, sus gestos, sus semánticas, sus símbolos colectivos, sus conversaciones sociales y culturales, que no podemos ignorar sin correr el riesgo de invalidar nuestras propias acciones. Si nos entendemos si no entendemos esta forma de ver el mundo, no habrá grupo que nos entienda ni a nosotros mismos. Es decir, aunque nosotros vayamos con el conocimiento, tenemos que tomar en cuenta que la gente tiene su manera de comunicarse. Algo que vais a ver al principio de llegar es que hablamos el mismo idioma, pero no el mismo lenguaje. El lenguaje de comunicación es distinto, incluso los gestos, ¿eh? Los gestos son distintos. El guatemalteco, por ejemplo, suele mirar directo a los ojos y a veces eso parece una invasión a la intimidad, ¿no? Parece como que te están invadiendo la intimidad, porque no en todos lados, ¿eh? Mucha gente, yo no sé si vosotras, pero mucha gente cuando habla no te ve a los ojos, ve para otro lado, está desviando, ¿no? Pero eso es cultural, se aprende desde pequeño. En Guatemala se ve a los ojos directamente y todo el mundo te está viendo a los ojos, porque en la mirada hemos aprendido, y son los códigos de comunicación, a ver la reacción, la verdad, empezamos a buscar los pensamientos de la otra persona, empezamos a indagar, es una manera de intentar indagar sobre la otra persona. Entre los guatemaltecos, por ejemplo, eh, cuando alguien hace un gesto particular y el colectivo está atento, puede ser un indicador
de que está marcando el ritmo del propio grupo, ¿no? Hay gente que sin pretenderlo de forma abierta, sí que empieza a marcar el ritmo del grupo, porque o bien a través de un comentario, a través de un gesto, a través de una conducta que se está repitiendo durante toda la actividad, y ahí tenemos que estar pilas. Por eso una de los métodos o de un método para llevar este control es estar siempre moviéndose uno dentro del grupo, estar preguntándole a uno, al otro y estar viendo con los ojos a todo mundo para ver quién está poniendo atención y quién no está poniendo atención. La gente cuando cuenta sus cosas, por ejemplo, en Guatemala es muy común, da un rodeo, da un rodeo. Tú le preguntas, ay, ¿qué te pasó en la pierna? Y entonces te dicen, ay, pues fíjese que es que yo iba camino a ver a mi tía, porque claro, es que mi mamá me dijo que pasar por el mercado y comprar a tal, porque mi tía lo necesita, pero es que ella no podía ir porque su marido o su hijo no están, ella está sola y se había ido. Y te cuento una puñetera historia para al final decirte, y al final, pues mire, iba llegando y me caí y me raspé. Tú lo que querías saber es eso. Y eso a veces desespera porque dices tú, "Uf, uf, uf, uf". Entonces tenemos que encontrar el término medio entre dejar hablar a la gente, dejar que se exprese, pero también saber cortar. ¿Por qué? Pues porque hay personas que cuando estamos tratando un tema tiende a irse por las ramas y eso cuesta, ¿no? A veces nos cuesta tirar de la gente y decirle, hey, que te estás yendo a algo que no es la temática. Eh, Vuelve al tema, mira, el tema es este. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Cuando uno corta así. Yo lo que hago siempre es, primero les digo, miren, vamos a trabajar y si al estar hablando y os pido la opinión, empezáis a dar muchos rodeos, que los guatemaltecos somos así, les explico. Y yo os voy a cortar, pero no es porque quiera cortar la palabra. De una vez os digo que si nos salimos del tema, yo os regreso al tema porque el tiempo es limitado. Entonces la gente ya de antelación ya lo sabe. Así que vamos construyendo el grupo, vamos construyendo un buen ambiente, vamos trabajando con lo que la gente sabe, con lo que tenemos, con lo que sabemos, tenemos una buena base de partida. Eh, otro fenómeno social que se da en los grupos y en las escuelas se da mucho, también cuando organizamos grupos para dar talleres, es que aparecen los líderes. Los líderes, el que corta el bacalao en el grupo, el que va marcando el rumbo de las cosas. A esta persona hay que tenerla siempre con el ojo puesto, porque es la persona que si vemos que el grupo no está entendiendo, podemos pedirle como recurso, podemos decirle, oye, mira, tú que lo estás entendiendo bien todo, ¿por qué no le explicas a tus compañeros para que ellos entiendan? Aquí apelamos un poco al ego, ¿no? Al ego de la persona, porque vemos que es el líder, vemos que es el que está cortando el bacalao, entonces se va a sentir como que importante, ¿no? Eso va a hacer que explique las cosas si las ha entendido bien, puede ser que también la cague, ¿no? Que no sepa explicar nada, que se eche para atrás, lo que sea, ¿no? Pero tenemos ese recurso también, porque el líder en los grupos puede ayudarnos para ir avanzando. Y luego también en base a esta identificación de líderes podemos formar subgrupos, por ejemplo, grupos de debates, grupos pequeños de debate para una tarea concreta. A ver, formemos grupos y se forman grupos de 5, de 4 personas, siempre. Yo prefiero impares porque a la hora de votar y de ponerse de acuerdo hay como más debate. Cuando hay empate es complicado, pero cuando hay alguien que rompa el empate, eso es más dinámico porque fuerza más a las personas a discutir. Lo siguiente es que cuando realicemos los talleres, llevemos un objetivo general y un objetivo específico. ¿Cuál es nuestro objetivo general?
Pues nuestro objetivo general va a estar dado por lo que queremos de hacer, es decir, esa utopía, ¿no? Si nosotros vamos a dar clases de refuerzo escolar, por ejemplo, y el día de hoy vamos a trabajar el idioma, el lenguaje, por ejemplo, ahí en Guatemala se le llama lenguaje, y vamos a estudiar algunos aspectos gramaticales, por ejemplo, lo que es el sujeto y el predicado. Entonces, nuestro objetivo general es que ellos aprendan lo que es eso, pero luego nuestro objetivo específico está más relacionado con la parte transversal, con esa parte de manejar los derechos, de manejar la igualdad de género, de manejar el cuidado del medio ambiente. Entonces, aquí nosotros vamos a utilizar frases que reafirmen ideas y valores que aunque estemos enseñando sujeto y predicado, nosotros utilicemos frases afirmativas con un valor añadido que impliquen que el niño o la niña vayan entrando al aro con el tema de la igualdad de género. Las niñas, todas las niñas son iguales. Entonces aquí, esta es la oración que les estamos enseñando. En realidad les estamos enseñando lo que es el sujeto y el predicado, pero le estamos transmitiendo un valor y le estamos dando ya una idea. Ese es nuestro objetivo más específico, ¿no? Entonces ahí creo que la metodología es muy sencilla, no es nada complicada. Podemos utilizar frases, por ejemplo, si eh, mañana por la mañana, por ejemplo, me toca dar lenguaje, entonces yo voy a llevar ya mis frases, voy a llevar 10 frases, por ejemplo, o 10 oraciones que son con las que voy a trabajar. ¿Qué es lo que tienen que tener esas oraciones? Pues tienen que tener alguna conexión para que las ideas y lo que queremos cimentar en la mente de los chicos cuajen de todas las maneras posibles. Es decir, si yo voy a enseñar, por ejemplo, la igualdad entre niñas y niños, voy a llevar frases que expongan la igualdad. Por ejemplo, los niños y las niñas siempre se respetan. ¿Sí? Los niños y las niñas se respetan porque son iguales. Y vamos sumando, ¿no? De manera que la idea se vaya reforzando y se vaya construyendo esa transformación en la mente de los chicos y de las chicas. En los adultos pasa igual, ¿no? Por ejemplo, en los talleres que se va a dar de primeros auxilios, ¿sí? Yo me recuerdo cuando estábamos dando hace unos 3, 4 años, creo que los primeros auxilios, claro, hacíamos la diferencia entre lo que es la anatomía de la mujer y la anatomía del hombre. Entonces, a la hora de hacer un masaje, por ejemplo, cardíaco, teníamos que explicar cómo hacerlo de las dos maneras diferentes, pero aprovechábamos para explicar que la anatomía de la mujer y la del hombre, pues están constituidas o hechas por la naturaleza de una manera muy específica y nos montábamos todo el rollo de las diferencias para que se entendiera por qué las mujeres tienen derechos específicos, muy específicos, y los hombres tienen derechos que son más generales, porque históricamente, pues toda la vida hemos tenido los hombres todos los derechos y las mujeres han tenido los derechos bastante vedados. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna opinión? Se entiende todo muy bien. Vale, perfecto. Para trabajar nuestras actividades, nuestras clases, nuestro taller, lo que sea, vamos a tomar en cuenta que hay que realizar siempre una planificación. Esto es importante, llevar planificado lo que vamos a hacer. Nuestro objetivo general, como ya os he explicado, nuestro objetivo específico o concreto, que es lo más concreto posible para que nosotros sepamos dónde está el eje
¿Dónde está el hilo conductor? Ese es nuestro objetivo concreto. El contenido y la forma. La coherencia entre el contenido y la forma pasan necesariamente por una metodología dialéctica, pues solo basándonos en la teoría dialéctica del conocimiento se puede lograr que el proceso acción, reflexión, acción de los grupos o de las personas conduzca a la apropiación de su práctica transformándola permanentemente. Es decir, el contenido y la forma son importantes, porque nosotros lo que buscamos es que a partir de la forma, ¿sí? Una forma atractiva, se entienda el contenido que lleve a esa dinámica reflexiva de la acción, de la reflexión, es decir, que haya constantemente un esfuerzo cognitivo por entender lo que estamos diciendo, por reflexionar y por hacer lo suyo. Es decir, la idea en general es que la gente no solo lo entienda, sino lo haga suyo, ¿no? Yo, por ejemplo, pensaba, el otro día que estaba planificando un taller de matemáticas y de igualdad, pensaba yo, jolines, pues mira que sí es complicado, pero al mismo tiempo es muy sencillo, ¿no? Entonces yo le sugería a unas de mis alumnas, les sugería, mirad, podéis montarlo de la siguiente manera. Cada quien lo puede montar como quiera, ¿eh? Les decía, bueno, como hay patio para jugar ahí y donde vais a estar, hay campo y ahí ya lo vais a ver, ahí se puede hacer de todo. Entonces yo les decía, vamos a trabajar las matemáticas, vamos a reforzar la lógica y la capacidad para formular procesos. Entonces les decía, bueno, en el patio vamos a formar todos los chicos que traigan zapatillas de color blanco, que se pongan acá. Y todos los que traigan botas de hule, que se pongan acá. Y los que traigan otro calzado, bueno, separarlos, ¿no? Y luego, les decía, bueno, aquí tenemos primero el conjunto de los chicos que tienen las zapatillas blancas, ¿sí? Este es el conjunto de los chicos y las chicas que tienen zapatillas blancas. Pero como yo he dicho chicos y chicas, quiere decir que hay dos partes. Hay chicas por un lado y hay chicos. Entonces hay dos grupos, subdividámonos, ¿no? El grupo, el conjunto que abarca a las personas que llevan zapatillas blancas tiene dos subconjuntos. Uno es el de los chicos, masculino, y el otro es el de las chicas, ¿sí? Pero si nos juntamos en el patio todos juntos, somos el conjunto de alumnos de la clase de cuarto año, sección C, por ejemplo. Es decir, yo les estoy enseñando matemáticas, si veis, ¿no? Pero también tengo ya una línea base para ir construyendo cómo voy a montarme el rollo de la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Porque voy a separar a las chicas. Las chicas llevan zapatillas. Resulta que no hay ningún chico que lleve zapatillas, solo chicas. Vale. ¿Esto qué es? ¿Es una tendencia? ¿Es por los roles, en la moda? ¿O es porque la gente cree que las chicas tienen que ir vestidas así? Es decir, tengo para trabajar las matemáticas y tengo para trabajar los contenidos, ¿no? Cuando trabajemos, por ejemplo, los derechos humanos, tenemos 11 derechos humanos que son aplicables a los niños y a las niñas. Pero ¿y entonces por qué hablamos de derechos humanos de las mujeres de forma específica? ¿Sí? Entonces aquí tenemos que tomar iniciativa, creatividad para la explicación, ¿no? Os voy a poner un ejemplo, a ver si la tengo aquí. Creo que sí. Vale, sí, aquí la tengo. Esto es con los niños de preprimaria, ¿sí? En la escuela de mi hermana, ahí en la capital de Guatemala, los maestros me preguntaban, pero ¿cómo hago yo para trabajar con ellos varias cosas al mismo tiempo? Yo no entiendo eso. Yo les decía, mira,
os voy a poner esta diapositiva. Esto es muy sencillo. Tampoco es cosa del otro mundo, no es un invento no es Newton ni es ningún científico famoso el que ha hecho esto, lo he hecho yo. Simplemente se me ha ocurrido y es muy sencillo. Yo aquí tengo formas, ¿sí? La tarea concreta con los chiquillos era enseñarles las formas. Ellos tenían que aprender a diferenciar entre redondo y cuadrado. Esa era la tarea. La tarea concreta que le tenía que enseñar la maestra. Entonces yo les decía, aprovechemos y al mismo tiempo que les enseñamos a diferenciar entre lo redondo y lo cuadrado, enseñémosles los colores. Entonces pintemos los círculos de 3 colores. Ah, mira, son iguales porque son círculos, pero hay 3 colores distintos, que son colores primarios, ¿sí? Hay rojo, hay azul, hay verde. Entonces tenemos un círculo, pero mira, está dividido en 4, porque el todo, ¿sí? Se puede dividir en las veces que nosotros querramos. Y entonces los chicos se les da una tijera y cortan, a ver, cuántas partes has cortado según lo que has visto. Pues mira, 4. Ah, bueno, entonces se está aprendiendo al mismo tiempo a contar. 1, 2, 3, 4. Y sucesivamente, ¿no? Si tienes 4 y quitas 2, ¿cuántos te quedan? 2. Estás aprendiendo, estás enseñando a restar. Puedes enseñar a dividir, puedes enseñar muchas cosas, ¿no? Puedes enseñar las formas, los colores, las partes del todo, la cantidad, las diferencias y la igualdad. Cuando enseñan las diferencias, y esto lo estábamos aplicando en una tarea concreta que era la convivencia en paz, necesitábamos que los niños aprendieran a establecer las diferencias y la igualdad, que no es lo mismo, es decir, las diferencias nosotros teníamos que lograr que los chiquillos aprendieran a reconocer las diferencias porque necesitábamos que aprendieran a respetar las diferencias. ¿Qué diferencias? Pues que es chica, es más alta, es más bajita, incluso los chicos decían es más pobre por el tipo de ropa que llevaban y el otro es más rico porque tenía una ropa distinta, de mejor calidad, ¿no? Entonces aprendíamos, pero sobre esa base de diferencias tendríamos que aprender a respetarnos. En consecuencia, íbamos a un concepto más elevado, que era la igualdad. Pero si somos diferentes, ¿por qué tenemos que ser iguales? Fijaos que para niños chiquitos de 4 o 5 años, esto es complicado, no es nada fácil. Pero si nos remitimos a los círculos y a los cuadrados, encontramos maneras más específicas y más visuales de cómo establecer la igualdad y la diferencia. Es decir, las 3 figuras son iguales porque son redondas y están divididas por la mitad. Todas tienen 4 partes, pero son diferentes porque cada una tiene un color distinto. Estas son, las de abajo tienen los mismos colores, pero son diferentes. Y aquí me llevaba al plano de la niña y el niño, ¿no? Esto como ejemplo. No sé si lo habéis pillado, si necesitáis... Vale, entonces estábamos en el contenido de la forma, que esto es importante porque la forma es, dependiendo del colectivo con el que estemos trabajando, nos va a permitir que el contenido sea más apetecible, es decir, que sea más atractivo, ¿no? Lo siguiente es los materiales a utilizar en el desarrollo del taller. Estos materiales deben de prepararse con anticipación. Deben ser gráficos, audiovisuales y de estudio según cada caso, es decir, según lo que nosotros pretendamos. Con estos chiquillos, por ejemplo, nosotros les dimos tijera, les dimos papel de colores, les dimos goma y les dijimos, primero a partir del círculo. Mira, aquí este es rojo, vale, es rojo, entonces tú vas a escoger el papel de color rojo y vas a cortarlo y luego vas a pegarlo. Entonces también estamos desarrollando habilidades motoras, porque cuando el niño coge la tijera
y aprende a pegar, sus habilidades motoras se van desarrollando, pero también su percepción del espacio, es decir, esa percepción espacial que tiene el niño a la hora de pegar, porque tiene que pegarlo bien, no tiene que pegarlo torcido ni afuera, sino tiene que quedar bien. Entonces, la percepción del espacio también es importante. Y a los que no les dimos papel de colores, les dimos crayones y les dijimos, tienes que pintarlo, sin salirte. Si te sales, ya está mal, lo tienes que repetir hasta que lo logres pintar sin salirte. Entonces el niño aprende, ¿sí? A percibir el espacio, a encontrar los límites del espacio, ¿sí? Y esto parece que no, pero empieza a regular la lógica de la adaptación a la vida. Es decir, aquí se va reforzando aquella parte importante que tiene que ver con la adaptación a las normas. ¿Por qué no te tienes que salir? Porque si a mí me da la gana salirme, no, porque la regla, la norma es que no te salgas. Tienes que hacerlo bien. Entonces estamos metiendo normas, estamos metiendo valores, desarrollo motor, estamos metiendo matemáticas, estamos creando una línea base para el aprendizaje, pero para un aprendizaje de calidad, ¿vale? Esto en el tiempo, estamos hablando de que esto no se aprende en un día, esto hay que repetirlo hasta que el niño encaja, ¿no? Esto le va a permitir desarrollar capacidades para inyectar recursos cognitivos al conocimiento posterior que tiene que aprender, porque cada vez el conocimiento se va volviendo más complejo, ¿no? El desarrollo del tema. El tema siempre tiene que estar relacionado con el nivel de comprensión de las personas con las que se trabaja. Esto es importante, ¿no? A veces se nos va un poco la olla y pensamos que los niños o las personas tienen recursos, tienen un montón de cosas, ¿no? Una de las preguntas que me han hecho toda la vida es, oye Luis, ¿y ahí puedo llevar un PowerPoint? O mira, no puedes llevar PowerPoint porque lo vas a ver solamente tú en tu teléfono, porque ahí no hay donde proyectar, no hay un proyector, no hay un montón de cosas que aquí sí hay. Entonces, tienes que tirar de lo que hay. Vas a tener hojas de papel, tu proyector es una hoja de papel con masking tape o con celo que vas a pegar en la pared y ahí vas a pintar. Vas a tener rotuladores, crayones, lápices, bolígrafos y tú ahí vas a pintar. Ese es tu proyector. Vale, estamos metiéndonos entonces en la metodología de trabajo popular. El tema entonces tiene que tener una introducción también explicativa. Chicos, chicas, acordaros del lenguaje inclusivo, esto es importante. El día de hoy vamos a trabajar esto, tal cosa. Bueno, yo personalmente, fijaos, cuando doy mis clases, mis talleres, y es presencial normalmente, incluso cuando yo soy mediador y doy clases de mediación, formo mediadores y yo les pongo en la pizarra o en la proyección, porque esas las doy aquí en España, una proyección, 3 frases, que son mis 3 ideas. Como todo mundo te está viendo, pero está leyendo a cada rato lo mismo y lo mismo y lo mismo. Esas 3 ideas que yo quería que se llevaran, ya se las han llevado. Aunque no me hayan puesto atención, porque hay gente aquí que se pone con el móvil a ver y no sé qué. Pero esas 3 ideas se las llevan. Entonces es importante también que cuando vayáis a trabajar, podéis poner papel en las paredes con las ideas más importantes del día. Y las vais dejando ahí porque al final todo eso se queda pegado ahí y los chicos cada vez que las leen se están recordando, ¿vale? Eh, nuestro método procura la integración de actividades que están dirigidas a explicar, a capacitar, a informar, a promover la reflexión sobre temas y problemas concretos con transversalidades que están dirigidas a incrementar el desarrollo tanto individual como colectivo. Dicha integración se realiza en base a la necesidad, las soluciones y en base al análisis de causas. Cuando nosotros planteamos un problema, permitidme,
Cuando nosotros planteamos un problema que es complejo, normalmente tendemos a explicar la solución al principio. Y aquí es al revés, tenemos que buscar que la gente busque la solución, que encuentre las causas e ir viendo cómo concluimos con una base, con una causa universal en la que todos estemos de acuerdo. Acordaos que ese es el resultado del consenso, es decir, todos estamos de acuerdo en esto, sí, vale. Ahora, ¿eso es cierto? A lo mejor no, porque como estáis de profesores y de profesoras y vais a estar frente a un colectivo, los que lleváis el conocimiento sois vosotras. Entonces puede ser que todo el mundo se haya equivocado, pero ¿por qué se han equivocado? Y aquí viene la parte más explicativa de aclaración para que la gente haga una reflexión de por qué se equivocó y entonces dé por cierta la verdad que le vamos a plantear nosotros. Eh, Me estoy centrando mucho en el tema del refuerzo escolar, pero todo esto se aplica de lleno a todo lo que vamos a hacer, incluso a la formación que vamos a dar en derechos humanos y de igualdad de género, ¿no? Hice esto porque el grueso de voluntarios y de voluntarias que van para Guatemala este año van a trabajar en el ámbito de la escolaridad, pero trabajando siempre igualdad de género, derechos humanos y el medio ambiente. Nuestro objetivo principal en el planteamiento es el refuerzo escolar. Y nuestro objetivo transversal es fortalecer los derechos de los niños y de las niñas. Para nosotros esto es, según nuestra metodología, lo que nos plantea es una oportunidad de desarrollo. ¿Por qué oportunidad de desarrollo? Porque el refuerzo escolar, como os decía en la primera clase, es una actividad concreta que no requiere de mucho esfuerzo. Es decir, cualquiera ahí en Guatemala lo puede hacer. Pero para nosotros es una oportunidad de desarrollar a la población y en este caso son los niños, pero no solo los niños, porque como ya decía, al trabajar con los niños, nosotros también buscamos inyectar un tipo de reflexión y un tipo de compromiso con el cambio a los propios padres e incluso a las propias maestras y a los maestros de las escuelas que no están tan involucradas. Ellas están ahí al oro, siempre están viendo, están poniendo atención, cómo se hace, qué se ha dicho. Y la idea de la oportunidad de desarrollo es desarrollar la conciencia crítica y fortalecer la convivencia escolar. La conciencia crítica es importante porque en países como Guatemala, la gente no tiene una opinión de muchas cosas, ¿eh? Se deja llevar por lo que dice la tele, por lo que dice Facebook, por lo que dice la gente en el WhatsApp, los memes y tanta historia, ¿eh? Sobre todo porque parece increíble, pero todo el mundo tiene acceso a las redes sociales. Durante la época del COVID, mucha gente no se quiso vacunar porque en Facebook aparecía gente diciendo que nos estaban metiendo un chip en la piel y que era para controlarnos. En el campo, nosotros fuimos con Pilar a varias comunidades y la gente literalmente nos decía, no, 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 que ya nos han dicho que lo que quieren es esterilizarnos y que a los hombres ya no van a tener erecciones y no, no, deja, la vacuna para otros. Entonces, ¿por qué? Porque llegaba vía Facebook, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que la gente empiece desde pequeña a tener una conciencia crítica, que se cuestione todo aquello que no le parece razonable, que no le parece, que aunque parezca obvio, si ve que le afecta, pues se cuestione e investigue, que no se quede con lo que dice la televisión, ¿no? Fijaos cómo con el tema en política, por ejemplo, cómo los candidatos no, intentan ganarse a la gente, intentan confundirnos, intentan vendernos historias que no son reales. Y nosotros no lo creemos. Fijaos cómo por ejemplo, yo veía, esto es un paréntesis, es política, pero hablar de derechos humanos a los niños también es política, ¿eh? Veía que con el tema de la guerra de Ucrania, ahora la noticia que daban hace 3 días es Estados Unidos autoriza que Venezuela pueda vender su petróleo
a Europa. Madre mía, yo pensaba todo lo que había detrás, ¿no? Porque antes no podía vender, nadie le podía comprar petróleo a Venezuela porque ahí era peor que Putin, ¿no? Y ahora resulta que es mejor que Putin, ¿no? Entonces, pero Europa necesita ese petróleo, entonces sí se autoriza la compra. Y los políticos en Guatemala llegan y ofrecen 3 láminas a la gente y le venden la moto y la gente ni se cuestiona nada. Y cuando ya están en el puesto de alcaldes, están en el puesto de gobernadores, de presidente, de lo que sea, todo lo que prometieron, nada. La gente no aprende a desarrollar una conciencia crítica, ¿sí? Y eso hace que se queden con lo primero que les dice. Lo otro es que al fortalecer los derechos de niños y niñas, nosotros lo que estamos también mejorando, por lo menos potenciando, es la convivencia escolar, la convivencia armónica, la convivencia democrática. Fijaos que parece que solo vamos a dar clases de refuerzo escolar, pero todo lo que estamos logrando, ¿eh? Este es el múltiple impacto, porque al final de cuentas vamos a incidir en la convivencia, vamos a generar conciencia crítica, vamos a desarrollar habilidades motoras, vamos a desarrollar capacidad cognitiva en la gente para analizar, es decir, que aprendan a inyectar recursos cognitivos para analizar, para que la gente también aprenda a desarrollar y a visualizar los procesos de la lógica, ¿eh? Parece que la lógica, dicen, el sexto sentido, ¿no? Es la lógica, pero nadie tira del sexto sentido. Todo el mundo va por lo absurdo, generalmente. O vamos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Yo he puesto este ejemplo aquí con el refuerzo escolar. Ponía, por ejemplo, nosotros vamos a trabajar la lectura de texto. Los niños tienen un libro de derechos y la idea es que cada uno de ellos lea un derecho, que no es muy largo, ¿no? Lo leen. ¿Qué es lo que va a pasar cuando lo lean? Pues pueden leerlo bien, pueden leerlo mal. Yo, por ejemplo, aquí en lugar de escribir lectura, escribí lecutra. Me estoy dando cuenta ahora, lo dice tan rápido que está mal escrito, ¿no? Pero imaginémonos que no pasa así, ¿no? Sino que yo lo hice aposta y todo el mundo ha leído lectura de texto. Pero yo sé que está mal escrito, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Que nuestra capacidad de lectura y nuestra concentración en la lectura deja olvidada la comprensión de la lectura. Leemos y pero no comprendemos nada. Entonces hay que trabajar la comprensión de lectura. Cuando estamos leyendo los derechos humanos, hay que debatirlos y discutirlos, porque ahí estamos trabajando la comprensión de la lectura. Los chicos están analizando y comprendiendo lo que está diciendo. A ver, ¿qué es lo que te dice este texto? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que opinas? ¿Qué crees tú que es lo que está tratando de decirle a la sociedad? Al niño, ¿qué le dice al niño? Pero ¿qué le dice al padre? ¿Qué le dice a tu abuelo? ¿Qué le dice? Y entonces nos metemos en un debate de derechos, fijaos, pero también nos metemos en un proceso de comprensión de la lectura. Si a eso le añadimos el tema de gramática y los ponemos a trabajar, por ejemplo, el objeto directo, el objeto indirecto, los pronombres, los adjetivos. Fijaos, yo trabajé en una clase y con los adjetivos, la igualdad de género, ¿sí? Cómo los adjetivos, cuando son dañinos, también marcan una tendencia, ¿eh? Entonces, estamos aprendiendo lo que es un adjetivo calificativo y estamos aprendiendo lo que es la igualdad. Estamos aprendiendo lo que es la tolerancia, lo que es el respeto. Es decir, estamos ampliando el espectro de impacto de la tarea concreta que estamos haciendo. En este ejemplo, yo les decía a las maestras, vamos a trabajar la lectura de texto, la gramática,
vamos a utilizar el libro de derechos humanos de los niños, vamos a construir oraciones que todos los niños, por ejemplo, ese derecho que hemos explicado, explícalo y escríbelo con otras palabras. Busca sinónimos. Es decir, estamos trabajando, fijaos que estamos reforzando, estamos cumpliendo con nuestra principal tarea, que es la de refuerzo escolar, no la estamos dejando de lado, pero estamos utilizándola como una oportunidad para desarrollar otros aspectos de las personas. Y esa oportunidad se genera cuando hay un debate colectivo, ¿sí? Cuando esas oraciones que estamos escribiendo explican el ejercicio de los derechos. Vale, ahora hemos aprendido que todos los niños tienen derecho a la educación. Ahora tenéis que escribir ahí en vuestro cuaderno cómo se ejerce ese derecho. Y entonces los niños emplean recursos cognitivos para poder desarrollar la idea. Y se van a quebrar los sesos ahí, se van a devanar la materia gris y les va a costar, ¿no? Nosotros tenemos previamente que llevar 3, 4 cosas que les digan algo concreto para cuando vean ellos, veamos lo que ellos han escrito, nosotros les digamos, pues mira, genial, se parece a esto y les ponemos ahí lo que nosotros previamente hemos llevado. ¿Qué es lo que pasa en Guatemala? En Guatemala, la oportunidad de desarrollo que estamos planteando en el tema escolar es que durante la época de la pandemia tuvo lugar un fenómeno que mucha gente y la gran mayoría de las autoridades educativas pasaron desapercibidos. Y no es que nosotros fuéramos más listos que el resto del mundo, sino lo que sucedió es que en nuestra pretensión de querer hacer algo, empezamos a diseñar un material y según lo íbamos diseñando, yo me reuní con algunas maestras y les iba diciendo, mira, a ver, contadme, ¿cómo estáis haciendo ahora? Y nos decían, pues mira, estamos haciendo esto, pam, 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 aquello, lo otro. Yo iba apuntando y al final, ahora analicemos esto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pum. Y esto es la metodología concreta, ¿eh? Porque la maestra aparece en el esquema como la autoridad formativa y de apoyo educativo. La autoridad formativa porque el sistema la pone ahí en una escuela y es la encargada de formar y de capacitar en las ciencias específicas a los niños, ¿no? Pero es un apoyo educativo porque está educando en valores, está construyendo al sujeto social. La escuela es por antonomasia el sitio donde se construye el sujeto social, el ciudadano, digamos. Ahí es donde aprende a relacionarse, aprende las normas, aprende a respetar, porque en su casa, si bien se transmiten algunas cosas, el contexto es más familiar, es más permisible o más permisivo, es decir, se pasan muchas cosas por alto, pero en la escuela no, en la escuela hay más freno. Entonces, la maestra aparecía como la autoridad formativa y de apoyo educativo. Y el estudiante aparecía como el receptor de las enseñanzas formativas e intelectuales y las educativas de carácter social. Es decir, había un emisor y un receptor. La pandemia, ¿qué provocó? Pues que ya no hubiera contacto directo y surgiera la red de apoyo escolar. La red de apoyo escolar todavía en Guatemala sigue existiendo, porque el sistema sigue siendo híbrido. Está la madre, el padre, la abuela, el abuelo, las hermanas, los hermanos, el tío, quien quiera que sea, ¿sí? Porque el padre se tenía que ir a trabajar, la madre también, etcétera. Entonces el pobre niño quedaba a expensas del que estuviera ahí. ¿Qué es lo que pasó en la época de la pandemia? Pues que estas personas se convirtieron en la autoridad educativa, que transmitían la cultura, los valores básicos y fundamentales. Porque en la familia, cuando uno se incorpora a un hogar, cuando nace y empieza a crecer, empieza uno a mamar todo lo que dice el hermano mayor, lo que dice la mamá, lo que dice el papá. Y uno empieza a interactuar y empieza a calar a todo el mundo, ¿no?
Y no es lo mismo ser el primero que el último. El primero normalmente tiene mucha comprensión, mucha tolerancia, mucho de todo. El que sigue ya no tanto y el tercero ya ni se diga. Pero el tercero aprende más rápido y sabe más que los demás y se come a todo el mundo. ¿Por qué? Porque tiene el apoyo más directo de muchas influencias del núcleo familiar. Pero cuando llega a la escuela, ahí se enfrenta a una situación distinta. Y ahí tiene que aprender normas, tiene que aprender todo aquello. En el sistema bidireccional, la gente funciona, es decir, el sistema educativo funciona de esa manera. Pero cuando intervienen los padres, que eso ya, fijamos en la pandemia, algo de bueno que ha dejado, es que los padres se han involucrado más. Si antes no iban a las reuniones, cuando el maestro decía reunión de padres y madres tal día, tal, para tratar tal cosa, muchos ni iban. Pero con esto sí empezaron a ir, porque ellos eran los que recibían la tarea y se la llevaban a los niños. El maestro les explica la tarea y el padre se la explica al niño. El padre se la corrige, la recibe y se la entrega al maestro y el maestro califica. Bueno, aquello se volvió así, pero generó un método distinto. ¿Dónde está la oportunidad de desarrollo? La oportunidad de desarrollo está en que aquellos padres que apenas habían alcanzado la primaria y tuvieron que aprender cosas nuevas, incrementaron sus conocimientos. Aquellos que incluso eran universitarios y se habían olvidado de muchas cosas, recuperaron el conocimiento y los valores los empezaron a trabajar de manera conjunta. Eso es lo ideal en una sociedad, que los maestros, los padres y los alumnos formen un triángulo equilátero donde la suma de todos los ángulos nos dé el nuevo ciudadano potente, es decir, que nos dé un tipo de persona con capacidad de reflexión, con una conciencia crítica, con mejores conocimientos que permitan acceder a las oportunidades y, por supuesto, que se construyan mejores posibilidades para todo mundo. Vamos a ver, sí. Voy a dejar de presentar. Quizá para ampliar un poco esto y aplicarlo más a la salud, porque me he centrado más en la educación, en el trabajo escolar con los niños, quizá porque este año nuestra apuesta en Guatemala es trabajar, vamos a trabajar con más de 3,000 niños y potencialmente son 3,000 familias las que van a tener la posibilidad de acceder a un escenario por lo menos de reflexión de igualdad de género, de derechos humanos, de autocuidado, porque también queremos reducir la violencia hacia los niños y hacia las niñas, ¿sí? Y de medio ambiente, cuidado de medio ambiente. Pero en el tema sanitario, por ejemplo, cuando demos el curso de primeros auxilios, la metodología se sigue aplicando, ¿eh? Porque vamos a partir de lo que la gente sabe, lo que ya sabe, ya no tenemos necesidad de enseñarle. Es decir, subimos un escalón, digamos. Hacemos un repaso, por supuesto, porque tenemos una temática que cumplir, pero no vamos a hacer el esfuerzo en eso. Vamos a ahorrar tiempo para cuando haya cosas complejas donde tengamos que invertir más tiempo, pues ahí vamos a hacer el esfuerzo. Entonces vamos a contar con ese tiempo que necesitamos para que la actividad sea más contundente y la gente pueda aprovecharla mejor. En este tipo de grupo, como son adultas, el sujeto ya está construido, es decir, el sujeto social ya está construido. Lo que hay que buscar es la transformación. ¿La transformación de qué? De aquellas cosas que les estén afectando y que las vean inviables. Para eso es importante hacer un análisis de la realidad. Cuando trabajemos los primeros auxilios conviene, por ejemplo, y nosotros lo hemos trabajado así desde hace muchos años, hagamos un análisis de la realidad sanitaria del país. A ver, ¿qué piensa usted de la salud de Guatemala?
y la gente empieza a hablar. Entonces, ¿es necesario formarse en primeros auxilios o no? Sí, sí, porque es una necesidad, porque la realidad es esta y sí. Entonces, tiene lugar la formación. Vale. ¿Qué valor le vamos a dar a la formación de primeros auxilios? Usted va a poder trabajar de esto. ¿Por qué quiere usted formarse como auxiliar de primeros auxilios? Entonces, la gente rápido está pensando, y fíjate, lo vais a ver así, es la gente quiere poner inyecciones y sueros. ¿Por qué? Porque con eso ganan dinero. ¿Qué es lo que está buscando realmente la gente? Y las mujeres, ¿qué están buscando? Un tipo de trabajo que le permita acceder a fuentes que no están explotadas, fuentes de trabajo que no están explotadas totalmente. Pero claro, lo quieren hacer con un curso de 40 horas, tampoco se puede, ¿no? Entonces esto nos mete en un problema ético o en un dilema ético que hay que explicarles que ellas no van a salir con un título y una autorización para ir a pincharle la nalga a todo el que se le ponga enfrente, ¿no? Es decir, tienen que pasar por una serie de prácticas e ir incrementando sus conocimientos, ¿no? Estamos transformando al sujeto, ¿no? Estamos transformando a las personas. Dentro de ese análisis de la realidad de la salud en Guatemala, ¿qué lugar ocupa la mujer? ¿Por qué la mujer quiere aprender a poner inyecciones y sueros? Y aquí salen el tema de los roles, las diferencias, el acceso al trabajo es precario, los sueldos son de tristeza, etcétera, etcétera. Fijaos que aquí va resultando el tema de la igualdad, ¿sí? Y el tema de género, ese enfoque que le damos al incremento de las capacidades de la mujer. La mujer tiene que ser, entonces, a partir del análisis, un sujeto reflexivo que la lleve a intentar cambiar. Porque recordemos que ya está construido, porque estamos hablando de mujeres que van a sobrepasar los 20, 22, 23 años en adelante. Entonces es gente que ya tiene ideas clavadas en la cabeza. Entonces ya no es como los niños. A esta gente hay que hacerla reflexionar y para eso nos sirve el debate. El debate, que la gente intercambie opiniones, que la gente alcance un grado de conciencia que pueda colectivizar y homogeneizar para que el pensamiento sí vaya transformándose, ¿no? Cuando demos el curso de derechos humanos con enfoque de género, por ejemplo, la metodología nos viene al pelo, porque la primera tarea es saber qué es lo que entendemos por enfoque de género. ¿Qué es eso de enfoque de género? A mí me lo explicó una amiga que hizo un máster aquí eh, y me dijo, mira, tú te metes en un cuarto y ahí metes el problema. Y entonces empiezas a ver como mujer qué es lo que te afecta y qué salidas hay. Y a lo mejor descubres que el problema está metido ahí, pues la mujer no existe. Es decir, la mujer está fuera de lo que se considera un problema y una solución del problema, porque la mujer queda afuera, no está en la habitación. Hay miles de técnicas y de herramientas que podemos utilizar para trabajar el enfoque de género en los derechos humanos, el enfoque de género en la salud, etcétera, ¿no? Es decir, nuestra metodología, en conclusión, lo que nos permite a la hora de dar un taller es ir de lo simple a lo complejo, la idea concreta, para ir ascendiendo e ir metiendo al sujeto en un proceso en el que él mismo, por voluntad propia, vaya inyectando recursos cognitivos para intentar analizar, averiguar, determinar y concluir en algo. Ahí estamos incidiendo en la construcción de un sujeto crítico, que el día que vaya al meeting del político no vote al primero que se le ocurre, ¿no? Sino que haga un análisis de qué es lo que va a hacer, porque la idea de desarrollar esa parte cognitiva es y que el sujeto se convierta en crítico de su conciencia, cómo se percibe y cómo ve a los demás y cómo ve la solución de los problemas a los cuales está vinculado, requiere de un proceso que es lento. Lo que vais a hacer en consecuencia en Guatemala o lo que podáis hacer cuando estéis trabajando con grupos, con colectivos, caso de Ismael, por ejemplo, si un día te toca trabajar con un grupo,
tienes que saber que lo primero es construir el grupo. No puedes entrarle al tema así, ¡buan! Tienes primero que construir el grupo, ver, a ver, ¿quiénes estáis aquí? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué te dedicas? ¿Tú qué esto? ¿Tú qué lo otro? Pam, 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 armando, ¿no? Vale, que la gente se vaya conociendo. Una vez que se conoce, la gente va intercambiando información, va identificando quién le es afín, quién no le es afín, y se va el grupo construyendo. Cuando alcanzamos el consenso y rompemos, pasamos de la identidad muy particular a la identidad más colectiva, los valores y la forma de percibir la realidad se universaliza. Y entonces, lo que yo como sujeto pienso y el valor que tengo asociado a eso, al estar en la colectividad, como eso entra en contradicción, porque puede chocar con otros valores y otras maneras de ver la realidad, yo tengo que llegar a un consenso. Y lo único que me permite alcanzar el consenso es ir ascendiendo en esa identidad contextual, esa identidad que me permite relacionarme. Normalmente esa identidad la provee el grupo. El grupo de los estudiantes de geriatría, el grupo de las estudiantes de auxiliar, de primeros auxilios, el grupo de los de primero C, de primaria, de primero C. Es decir, ese nombrecito que le damos al grupo es lo que genera la identidad. Y a partir de esa identidad, fijaos, nosotros podemos trabajar la igualdad, los derechos, el medio ambiente y lo que querramos, ¿eh? Como si nos queremos volver tontos también, ¿eh? Porque la herramienta del grupo nos sirve para lo que queramos. Preguntas, dudas, aclaraciones. Podéis opinar también lo que queráis, ¿eh? Bueno, yo comentar solo que me ha gustado mucho la primera parte, sobre todo, que aunque son cosas que parecen obvias, pero que escucharlas y reflexionarlas viene muy bien, como trabajar con lo que tienen ellos, con lo que saben ellos, dónde estamos y con lo que tenemos nosotros y sabemos nosotros. O sea, eso me parece que es básico y muy obvio, pero que hay que tenerlo eso en cuenta y creo que es la base y me ha encantado así explicadito y por puntos. O sea, me ha parecido todo interesante, pero eso, vamos, me ha gustado. Me lo ha apuntado. Muy bien. ¿Alguien más quiere opinar? Yo, Luis, la verdad que igual la primera parte, yo menos mal que lo estaré grabando porque yo antes de irme, en concreto este vídeo me lo veré otra vez para tener en cuenta todo y no olvidarme de nada porque creo que me va a ser de mucha ayuda y Ajá. porque es muy diferente, o sea, es que claro, es que todas las cosas que has contado es que hay que tenerlas en cuenta y parecen simples, pero evidentemente no y son muy importantes. Claro, yo creo que sí es, bueno, no es difícil, ¿eh? Es sencillo porque ya estando ahí es cuando uno espabila, ¿me entiendes? Al principio parece que, Supongo. sí. ¿Alguien más? El que perdona que se me ha cortado. No, que te decía que ya estando ahí en el sitio, tú espabilas porque estás con la gente y tiras de tu propia imaginación, de tu iniciativa y empiezas a actuar. Y vas viendo lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal, porque cuando uno está trabajando con gente, rápido se da uno cuenta si está metiendo la pata o le está atinando, ¿eh? ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, yo igual, interesantísimo la clase y creo que es muy importante lo que recalcas, ¿no? Que crear un clima en conjunto en el que tanto los que damos las clases como los que participamos tiene que tener todo una armonía, ¿no? Yo me lo imagino así, mentalmente tiene que haber una armonía, ¿no? Para que no haya un líder que destaque muchísimo, para que no haya gente que esté totalmente desinteresada, para que tú no seas el que hable todo el rato. Y bueno, eso, me imagino que eso se podrá lograr, ¿no?
Sí, se logra. Es decir, los primeros 5 minutos son son los más duros. Pero ya llegado el sexto minuto, ya ves que ya vais a ver que todo fluye. Ujú. ¿Alguien más? Nada, ¿Nada? hola, darte Bueno, las gracias porque a mí también me ha parecido todo muy interesante. Yo estoy todavía un poco perdida en el tema que en teoría voy a tratar yo, porque realmente no sé muy bien cómo lo vamos a abordar tampoco, pero ya me voy apuntando muchas ideas de cómo hacer que todo sea de una manera transversal. Y hacer un poco que eso, que todo tenga un equilibrio y que a la vez estés formando en derechos humanos, a la par que estás hablando de igualdad, a la par que estás creando un clima de convivencia, todas esas cosas, ¿no?, que has ido diciendo. Porque entiendo que claro. también, claro, son mujeres adultas ya pues con su identidad un poco formada, supongo, y tal. Y nada, que gracias, que ha sido muy interesante. Pues me alegro. Me alegro de que todo, bueno, que quede claro. Yo sé que eso, pues este curso lo es condensado lo más que he podido por el tiempo también. Pero bueno, las claves están dadas. Una vez que estemos ahí, hay cosas que vamos a repasar en Guatemala cuando ya estéis ahí. En el caso de los derechos humanos, a mí se me fue enviarte el material. Lo tengo. Ahora que en cuanto cuelgue, te lo mando. Te lo mando para que lo veas. Fue mea culpa, ¿eh? Se me olvidó. Nada, no te Pero ahí preocupes, está. no hay Aurelia, problema. ¿tienes lo de el manual de primeros auxilios? ¿Te lo mandó Pili? No, no. Te lo vamos a mandar, aunque no esté terminado. Bueno, terminado está. Lo que están haciendo es revisarlo, ¿sí? ¿Vale? Para Una que lo Vale. pregunta, veas. Luis, perdón. ¿Sí? Perdona, una pregunta. Como yo no pude asistir a las 2 primeras sesiones, eso nos lo vais a pasar, ¿verdad? Los enlaces para verlas. En el WhatsApp, tú estás metida en el grupo. Si no has Sí, borrado lo del grupo, ahí están los enlaces. vale. Es que no sé si cuando a mí me habéis metido ya estaban esos enlaces, ¿sí? Sí, ya estaban. Vale, yo de todas maneras lo que hago es que los mando, los Vale, si reenvío. no, yo los busco en el grupo, no hay Vale, problema. vale. Sí, Sí, no, porque, ¿sí? perdona Luis, porque falta el de la clase de la semana pasada, falta, que yo también os lo iba a pedir, que como no pude estar, ese sí que no se ha mandado. No, no lo he mandado porque hasta hoy lo edité. Vale, genial. Lo edité. Es que como yo edito todos los vídeos y hoy tuve que subir 4 de geriatría y el último ya no me dio tiempo porque ya me pilló la hora de la clase, ya está montado, solo es subirlo y en cosa de una media hora cuelgo ya los links de todas las clases otra vez para que las tengáis a mano, ¿vale? Y Luis, lo que es el material, la presentación que haces, ¿ese material también nos lo puedes facilitar? De la presentación, Sí, lo que haces tú, lo que es el material escrito y tal, las diapositivas, vamos. vale, estas, sí, os las puedo pasar en un PDF. No obstante, si queréis algo más completo, yo voy a publicar, porque es que yo lo que hice fue un manual que vamos a utilizarlo para dar clases en las universidades a los estudiantes de máster de cooperación para el desarrollo. Eh, Vamos a dar este material, pero es un material, son casi 100 páginas, con toda la metodología escrita, descrita, cómo se aplica, cómo surge, en qué contexto, etcétera. Y por supuesto, hay que comprarlo, ese material, porque es completo, ¿no? Pero lo están revisando un par de pedagogas para que no se me vaya nada. ¿Sí? Pero las diapositivas, todo lo que os he pasado, sí, claro, os lo puedo pasar sin problema. A ver si ya tenemos programados
las llegadas vuestras. Creo que Pili te pasó los teléfonos de Aurelia y de Alba, ¿no, Conchi? Para que os pongáis de acuerdo, ¿sí? En el caso de Sí, Isabel Pilar me pasó sus teléfonos, sí. Vale, para que os pongáis de acuerdo por el tema de la organización de la recogida. En el caso de Isabel y ay, ¿cómo se llama esta chica? María José, María. ¿sí? María José, ¿no? María José. Sí, sí. Ya David me confirmó que llegáis el día 7 de julio. Sí, Que hacéis escala en México. Ahí es muy Sí. tranquilo. El aeropuerto es grande, eso sí, pero bueno. No es una escala demasiado larga. Es un aeropuerto muy seguro. Dentro de las áreas internacionales no pasa nada, en ningún lado. Ahí lo que hay más vigilancia que otra cosa. Y bueno, yo os voy a estar esperando en Guatemala. Yo llego antes, un día antes. Sí, me lo a comentó Guatemala. David. Sí, sí, sí. Y en el caso de Marta, en cuanto confirmes la hora de llegada y la fecha, claro, para planificar tu recogida en el aeropuerto, ¿vale? Vamos a Vale, escribir Marta, yo Isabel y María José. os escribiré a alguien para quien tengáis el vuelo, me digáis un poco cuándo vais y, por ejemplo, si hacéis escala en México, yo le comentaba a Luis que a mí me daba cosa, había visto que hacía escala en México por la noche y me daba un poco de cosa estar yo sola. Entonces, o si alguna no tenéis el billete todavía, que me escribáis y me digáis fechas, o os escribiré yo para ver. Yo sí si lo nos tengo. podemos. De todas maneras, perdón que os corto, os escribiré de manera individual o ya os lo cuento y mandármelo. Me podéis mandar el billete para saber exactamente el vuelo que es, la hora, la llegada, la ida y todo eso.